Esta es La Esquina del Mundo, el podcast para la comunidad de habla hispana. ¿Qué tal, amigos? Estamos en La Esquina del Mundo, el podcast para la comunidad de habla hispana en Steemit. En esta ocasión y a partir de hoy vamos a estar acompañados de nuestro amigo Andreas Oti. En Steemit es @OtiTrader. Él va a estar con nosotros a partir de hoy, les repito, y vamos a estar presentando muchos temas de interés para toda la comunidad. Así que le cedo la palabra a Oti para que se presente él y nos platique un poco de quién es. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, desde aquí, desde España, un saludo a todos. Y es un placer estar aquí como colaborador de La Esquina del Mundo, ¿no? Que tiene un nombre muy peculiar que a mí me gusta mucho, ¿no? Que simboliza como el sitio donde se pueden encontrar, ¿no? Los policías, los ladrones, los políticos, los corruptos, todo el mundo, ¿no? Donde pueden entrar a debatir y donde pueden encontrar su espacio para todos esos temas que nosotros vamos a tratar de diseccionar y de aplicar nuestro punto de vista, y sobre todo estar muy atentos a todo el tipo de comentarios que nos dejen en los posts, tanto de qué les parece la duración de los podcasts, si deberían ser más o menos largos, que interactúe un poco la comunidad con nosotros y nos ayude un poco a evolucionar, ¿no, Jorge? Claro, y sobre todo para que la misma comunidad en español empiece a ser visible en este sentido, ¿no? Yo creo que cuando hay una interacción dinámica entre los participantes, entre la comunidad, obviamente que esta empieza a ser visible en muchos sentidos. Sí, bueno, yo creo que la comunidad en español ahora mismo en Steemit está creciendo en un ritmo hiperbólico, o sea, una cosa dentro de aquí a nada. En Sudamérica esto va a estallar, y en España, pues gracias a la colaboración de gente como el Proyecto Cervantes, pues se está dando a conocer mucho también aquí en España. Y una mención al Proyecto Cervantes, la verdad, porque están haciendo un trabajo realmente pues muy bueno para todo lo que es relacionado a la comunidad hispanohablante dentro de Steemit, ¿no? Y pues creo que es un trabajo muy limpio, ¿no? Muy sano para la comunidad. Sí, aparte yo creo que en estos momentos Cervantes es el personaje muchísimo más importante de la comunidad latina, y sobre todo porque realmente está haciendo un arduo trabajo de promoción a través de concursos, de retos, de la misma promoción que hace cada determinadas horas del día de ciertos blogueros en la red, y bueno, no dudemos que hay más, ¿no? Pero sí, pero desde aquí, desde este podcast, abogamos porque ustedes, los que nos están escuchando, se dejen 5 minutitos en investigar un poco lo que es el Proyecto Cervantes, porque la verdad que merece mucho la pena y debemos estar apoyando a este testigo. Y la verdad que nosotros, Jorge Bit, Charles 268 y yo tenemos un proyecto bastante ambicioso que ya iremos hablando de él poco a poco, de cómo colaborar con la comunidad Steemit, y sobre todo tenemos planes ambiciosos. Estamos preparando una campaña de testigo, pero bueno, todo esto es adelantar mucha información, y ya de aquí en adelante pues seguimos soltándolo dosificadamente antes de... Sobre todo aquí nos gusta mucho el dicho de diciendo y haciendo, ¿no? Entonces nosotros lo iremos publicando según ya se esté haciendo, pero para que ya más o menos vayáis teniendo un poco una situación en el contexto en el que nos encontramos trabajando el equipo de Charles 268, Jorge Bit y OtiTrader. Claro, y sobre todo es importante, no tampoco meterlos en algo que todavía no está hecho, porque entonces estaríamos trabajando con supuestos y eso obviamente redunda en una mala comunicación, ¿no? Entonces vamos al tema que nos tiene por ahora ocupados, y pues que a mí me gustaría que conocieran un poco más a Oti, porque no nada más es nuestro co-conductor del programa. Él también ya tiene un largo recorrido
en el mundo de las criptomonedas, pero no en Steam. Él también es relativamente nuevo y a mí me gustaría que pues de alguna manera nos compartiera su experiencia en el tiempo que tiene aquí y pues no sé, igual pueden posteriormente pedirle un consejo. ¿Cómo ves? Bueno, pues mira, mi experiencia empezó sobre todo en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Empecé pues en eso de enero de este año, una cosa. Empecé a estudiar el Bitcoin, lo que venía siendo a eso de octubre del año pasado, y vi cómo empezó pues una tendencia alcista muy importante, porque yo soy un trader de Forex y vengo del mundo del Forex, pero claro, en mi broker cotizaba Bitcoin, entonces yo dije, bueno, pues un activo más, veamos su comportamiento. Entonces pues empezó a crecer, y hubo un punto de inflexión en el cual yo realicé un viaje a Holanda, porque tengo un amigo que es medio español, medio holandés, y bueno, aprovechando la cobertura que nos ofrecía su padre, que no teníamos que pagar alojamiento, pues obviamente fuimos para allá. Y allí me impactó mucho porque en el Abraxas Coffee Shop podía pagar mis consumiciones con Bitcoin. O sea, en los zumos y todo esto. Entonces dije yo, uy, qué locura, cuando vuelva a España me toca investigar esto sí o sí, porque se viene para adelante. Entonces volví a España y empecé a aplicar investigación, me metí en varios grupos de Telegram, de WhatsApp, ¿no? De traders, de criptomonedas, pero al final todo se reducía a simples preguntas como ¿en qué moneda invierto? ¿Qué moneda? Entonces, de ahí, bueno, pues saqué grandes contactos como Jorge, como Charles268, y fue Charles268 quien habló una vez en un grupo de Steemit, y que es una red social y tal, y entonces a partir de ahí me metí. Y me pareció tan interesante el concepto, ¿no? Que bueno, pues decidí empezar a ahondar en él, junto a Alex Mejía también, @Alex Mejía, y nada, y pues al final de todo esto, como en el post de Jorge, que me gusta mucho cuando relata las aventuras y desventuras de un Steemian, me encanta cómo lo relata con ese tono sarcástico, irónico, ¿no? Está muy bien y es la realidad, ¿no? Uno cuando entra aquí al mundo de Steemit pues ve que funcionar en equipo pues viene mucho mejor y todo esto. Entonces pues esta ha sido un poco mi introducción al mundo de Steemit, ¿no? Después de eso, pues estoy embarcado en unos proyectos que me han hecho que estudie Steam y Steemit de una manera mucho más profunda. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Y ahora mismo pues emprendiendo junto con Jorge este proyecto de la esquina del mundo, que me parece muy interesante, sobre todo para el que siempre haya buscado un canal, ¿no? Para expandir mis ideas y mis opiniones. Y bueno, la verdad que cuando conocí a Jorge, pues como que conectamos bastante en ideas y conceptos, y él me comentó que tenía este podcast, y dije yo, bueno, pues ¿por qué no? ¿Y por qué no unirme y comentar todo esto que él y yo en reuniones de Zoom ya veníamos comentando? Y decir, ¿por qué no grabarlo y subirlo a Steemit como un podcast? Porque, bueno, pues un pretencioso de uno puede pensar que le puede llegar a interesar a otra persona lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo vas a ver que sí, digo, así es de que prepárense, muchachos y muchachas, porque estos podcasts van a ser de chile, mole y pozole, o sea, de todo. Digo, es una expresión muy mexicana, no sé si en España conozcan esto del chile, mole y el pozole, pero bueno, ya luego hablaremos de eso en podcast posteriores. Y sí, bueno, también es importante comentarles que este es el segundo podcast de la esquina del mundo, porque ya hay uno anterior que hice pues obviamente en solitario, y que no, obviamente es totalmente diferente grabar un podcast uno solo que compartirlo, ¿no? En esta ocasión, y a partir de ahora les vuelvo a repetir, pues voy a tener la compañía de Oti, y espero que durante mucho tiempo lo hagamos y que nos escuchen sobre todo, ¿no?
Bueno. Sí, que nos den su opinión, Claro. opinión, sobre todo que compartan con nosotros sus pareceres, porque obviamente nosotros ahora mismo en este primer podcast tenemos mucho que hablar y nos vamos a expandir y nos vamos a quedar a gusto. Pero a partir de ahora les animo a que interactúen con nosotros y nos digan qué formato de durabilidad de podcast les vendría más en gana, porque obviamente estar escuchando un podcast de 20 minutos a lo mejor hay gente que le es muy pesado, pues podríamos hacer diferentes entregas de 5 minutos. Entonces todo eso en los comentarios, si se viera reflejado, nos sería de grandísima ayuda. Sí, Bien, por supuesto. entonces sin más dilación, Jorge, yo creo que deberíamos pasar al tema de hoy, que es vamos a tratar un poco el tema de la música, ¿no? Claro, que es uno de los temas en los que coincidimos Oti y yo, ¿no? O sea, de repente coincidimos en gustos y eso pues ha hecho que también surja un diálogo muy interesante en ese sentido. Y sí, bueno, pues, ¿qué te parece si, como tú dices, vamos a empezar con la música? La música que nos gusta primero, ¿no? Ya después la que nos gusta a los demás, la abordamos luego. Estábamos platicando antes de comenzar el podcast sobre las características de estos nuevos cantantes, las características de las canciones que ahora suenan en la radio, y creo que no es algo nuevo, ¿no? Es algo que de unas 2 o 3 décadas, no sé, incluso más, pues se ha venido dando, pero poco a poco ha ido degradando hasta llegar a lo más pobre que puedes hablar a nivel musical. Sí. La verdad es que yo creo que, mira, yo lo que te venía contando antes de abrir el podcast, yo creo que todo esto mucho tiene la culpa, y no se enfaden, pero tienen la culpa los padres. Porque, sinceramente, mi padre de pequeño a mí me ponía música de Barry White, me ponía música de Frank Sinatra, me ponía música de un cantautor aquí español que se llama Joaquín Sabina, me ponía música de calidad, ¿no? Entonces yo creo que, y yo hablo de esto con conocimiento de causa porque yo me dedico a ser socorrista en verano y tengo mucho trato con los niños porque además soy correturnos, voy a muchas comunidades a la semana, ¿no? Entonces yo hago un estudio de campo y les pregunto a los niños, ¿vosotros qué música escucháis? Y te puedes creer, Jorge, que la mayoría de niños de entre 7 a 12 años lo único que escuchan es reggaetón. Sí, hombre, es algo muy triste. Y digo, yo sé que me lo dices de primera mano. Yo lo experimenté durante muchos años porque también trabajaba antes mucho con niños en la educación musical, ¿no? Y sí, es muy, muy triste. Antes no era el reggaetón, era la banda, que es algo también que a mí en lo particular no me parece que... Pero es que lo grave es que esos niños se saben las letras de las canciones. Sí. Y esto entramos en un rol de hipersexualización de la sociedad en la niñez, cuando yo me acuerdo que a esas edades todavía estaba jugando con mi Action Man y con los gogos y la peonza y los tazos y bueno, todo este tipo de cosas que bueno, y ahora también la sociedad avanza, ¿no? Ahora los niños nacen casi con un iPad cogido con los pies y manejado con las manos, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de eso, de que la exposición a la red de los niños es mayor, pero claro, es que el control parental, no solo el control parental, sino la influencia parental dentro de lo que es el campo musical tiene que ser alta, porque nosotros los seres humanos aprendemos por réplica. Aprendemos. Entonces, si nosotros vemos a nuestros adultos fumar, vamos a fumar. Si nosotros vemos a nuestros adultos, con adultos no me refiero a los padres. O sea, nosotros cuando estamos en el colegio y estamos, por ejemplo, en primero de primaria,
o en segundo o en tercero de primaria, los de sexto de primaria ya son adultos, son los jefes, son los chingones del patio, los guays, ¿no? O sea, entonces ese es el ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Escuchar reggaetón. Entonces, si no hay un control parental sobre esta situación, y más que un control, una influencia desde corta edad, y sobre todo, más que una influencia, al sentarse a hablar con los niños y decir, tienes que crearte tu propia identidad, de elegir, saber elegir, que no te inculque la sociedad lo que debes ser o lo que debes escuchar, ¿no? Y yo creo que hoy en día hay unas campañas terribles de marketing para la música comercial, para esa música que hoy sirve más como una industria que como un arte, ¿no? Y como una inducción hacia otros campos. Fíjate que sí es muy triste, Oti, que desgraciadamente, perdón, iba a comentarte, me perdí un poco, pero ahí voy. Yo creo que más que decirle tienes que hacer esto, tienes que escuchar lo otro, yo creo que como adulto lo que puedes ofrecerle al niño es ofrecerle una gama de posibilidades. Unas alternativas, sí. Ajá, y sobre todo hablarle de las características de cada cosa para que el niño se vaya formando su propio criterio. No imponerle, ahora vas a escuchar ópera o ahora vas a escuchar flamenco, etcétera. No, más bien presentarle una gama de posibilidades. Aquí en México pasa algo muy chistoso, bueno, no chistoso, muy triste. Ajá. Porque no sé si sepas que en todo el continente hay algo que se llama la carretera panamericana, que corre desde la Patagonia hasta Canadá, hasta Alaska. Bueno, todas las ciudades que están cercanas a esta carretera panamericana, León, la ciudad de la que yo soy, de hecho la carretera pasa por el medio de la ciudad, es el eje central. Todas estas ciudades, pues, ¿qué son en realidad? Son corredores industriales, ¿sí? En los que las artes, como parte de la educación integral del ser humano, se les resta importancia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño escucha la radio, no escucha bellas artes. En la escuela no le enseñan bellas artes, no llevan una disciplina artística en serio, ¿no? Entonces se va degradando el gusto por la música y caemos en esto que ahora padecemos todos, ¿no? Y no es en un país, es en todos los países. De repente podemos sonar un poco malinchistas. En México decimos malinchistas cuando... Un poco catastrofistas, ¿no? Ajá. Pero lo que me Pero yo creo que es la realidad, o sea... Sí. Es una cruda realidad a la que yo encima me enfrento cada vez que voy a trabajar, o sea, esto es así. Claro. Pues sí, las niñas no hacen otra cosa que escuchar en el teléfono móvil, o sea, reggaetón y después... Y trap y todo esto, y es que son niñas, o sea, de verdad. Fíjate que y a eso iba. Sí, es una catástrofe. Yo creo que no podemos esperar a ver las cenizas para decir que es una catástrofe. Está pasando. Pero también un punto importante que yo quería recalcar aquí es que de repente podemos parecer muy malinchistas en nuestros gustos. Bueno, malinchista es un término que se utiliza en México para preferir lo extranjero, ¿no? Sí. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, Oti estaba hablando de que cuando era niño le ponían a Frank Sinatra, le ponían a Barry White. ¿Por qué? Porque definitivamente creo que en la música anglosajona hay más tela de dónde cortar y más de dónde escoger. Sí. Ustedes ven los productos de la radio y de la televisión de cualquier canal latino y van a ver la diferencia total, ¿no? Por una parte hay artistas, entre comillas, que son totalmente fabricados, y por otra parte van a ver... Sí, artificiales total. Así es.
Y por otra parte van a ver a un artista que se formó yendo a la escuela de artes a prepararse, estudiando música, siendo fiel a su discurso y sobre todo que se fregó, porque no es cualquier cosa llegar a las grandes ligas de la música. Entonces se fregó duro y bonito para que le abrieran la puerta. No, pero es que lo complicado, perdona que te corte, Jorge, pero es que yo creo que esto es importante. Lo complicado de que el artista, por muy auténtico que sea y por muy logrado y por muy ducho en la materia que sea, si no concuerda con la idea del mercado en ese momento, no va a poder tener acceso a las grandes ligas de la música. Absolutamente. Esto es una triste realidad. Sí. Pero fíjate que pasa más en los países latinos, a eso me refería, Oti. Porque en un país latino, por ejemplo, la televisión y la radio están llenos de música y artistas desechables, ¿sí? En el contexto de la música anglosajona, para poder entrar a las grandes ligas, respetando tu discurso y siendo fiel a tu discurso, yo creo que necesitas el doble del valor para poder introducirte poco a poco, etcétera, etcétera. Sí, necesitas una comunidad detrás tuya, porque si el problema de ahora de las grandes ligas no es que tengan grandes canciones o grandes letras, es que tienen grandes campañas de marketing y publicidad detrás. Claro, también hay artistas de plástico, obviamente. Claro, entonces ese viene siendo el problema, que si uno es bueno y encima encaja, es capaz de conectar con el público y llevar una comunidad de seguidores, pues puede llegar a tener mayor acceso, ¿no? Y puede llegar a tener, pero siempre y cuando, ya te digo, que es que tiene que estar alineado con el interés del mercado industrial de la música que está implantado ahora mismo, porque es que si no le van a dar cabida. No. Sí, bueno, es en un porcentaje puede ser que te pueda dar la razón, pero mira, yo creo que, podemos resultar y escucharnos malinchistas, pero yo creo que en Estados Unidos, si tú tienes un discurso muy honesto contigo mismo y te acercas a un productor, yo creo que él puede todavía escucharte. Aquí en México, te voy a poner un ejemplo, tú llegas con un discurso que no es comercial, o sea, no va con lo que va del día, y un productor desde que te ve, incluso porque no eres pariente de X. Oye, sí, obviamente el idioma anglosajón son mucho más progresistas a la hora de... Claro, sí. Así es. Entonces, pero fíjate, bueno, también hay excepciones, Oti. El caso que estábamos hablando en estos días sobre un descubrimiento que yo tuve a partir de ti. Tú me recomendaste a este músico, cantautor. Pues ese fue también un caso excepcional, digamos. No excepcional, porque pasa mucho, pero sobre todo que se haya podido rescatar ese valor que en determinado tiempo de su historia se perdió, es algo que no pasa todos los días. No, y sobre todo el nivel de reconocimiento que al final este cantautor tuvo, ¿no? Claro. Y que hoy vamos a desglosar a lo largo de esta conversación tranquilamente, que teníamos ganas, tú y yo aparte, de coger al gran Sixto Rodríguez por banda y de desglosar un poco su historia. Sixto Rodríguez. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. Digo, en el post pueden leer un poquito, pero creo que es más sabroso y es más rico estarlo platicando entre dos, ¿no? Sí. Sixto Rodríguez, Oti, de verdad que para mí fue uno de los mejores regalos de este año, y que me lo hiciste tú. Recuerdo la historia y recuerdo lo que vi, lo que escuché, y me sigue emocionando. Porque... Bueno, yo creo que deberíamos contextualizar un poco a la gente, ¿no? Sí, claro. Porque es que estamos ya metiéndonos ya de lleno
Bueno, pues para que ustedes entren un poco en carnes, como se dice aquí en España, Sixto Rodríguez es un cantautor genuino de qué ciudad era, que no me sale ahora, de Detroit. Es de Detroit, sí. Sí, de esa ciudad devastada industrialmente, que se encuentra ahora en una crisis tremenda, y que bueno, en su época pues también atravesaba por una fase delictiva en la calle dura y sobre todo con una incertidumbre, ¿no?, de qué iba a ser de toda la industria de Detroit. Está en plena era de desindustrialización, y bueno, pues este hombre se dedicaba a vagar por los suburbios de Detroit y a relatar en sus canciones sus tristes vivencias, ¿no?, y lo que él captaba de la esencia de lo que le rodeaba, ¿no? Fíjate que te voy a hacer una pequeña observación, y fíjate que Sixto Rodríguez no nació en Detroit. No, claro, pero sus padres se lo llevaron de aquí de México, muy chico, llegaron pues obviamente como clase totalmente trabajadora, que allá les llaman color blue, pero sí tuvo un desarrollo muy duro, con muchísimas carencias. Obviamente pues eran mexicanos de la clase trabajadora, y bueno, esa historia la conocemos, ¿no? Pero sí, lo que dice Oti, sobre todo el hecho de que este cantautor, este artista, yo creo que yo no estoy seguro si realmente se fijó la meta de llegar a los grandes mercados, o dijo, ok, pues yo hago esto y me siento bien. No sé cuál sea tu opinión, Oti. Yo creo que más bien, Sixto, todo ser humano, por mucho ideal que tenga, siempre tiene una aspiración al éxito, ¿no? Y a alcanzar cotas más altas y el reconocimiento de los demás, ¿no? Y yo creo que en el documental se expresa también, y yo creo que es de resaltar que este hombre, a pesar de desear ese reconocimiento, y a pesar de desear todo lo que artista desea, ¿no?, que es que se canten sus canciones, que se escuchen, que la gente conecte. Sí, más que cualquier otra cosa, yo creo que claro, esa era su meta. Después, en el documental nos demostró que realmente esa era su meta, porque él podría haber seguido haciendo, y de hecho hizo giras por Sudáfrica, y recaudó bastante dinero, y al final del documental podemos ver cómo perfectamente él sigue en su casa, donde ha vivido siempre, atizando la leña para calentar su cuarto en una chimenea de lo más modesta. Sí, de lo más modesto. Sí, o sea, no, el hombre no muestra síntomas de grandilocuencia ni de un gran egocentrismo, ¿no?, como es de esperar de los grandes cantautores, pero la verdad es que Sixto, yo creo que sí aspiraba a un ideal de reconocimiento artístico, pero tampoco aspiraba a ese ideal de fama. De fama, sobre todo, ¿no? De fama y de riqueza al que todo artista intenta aspirar, sí. Fíjate que ahorita que comentas eso, sobre todo la cuestión de él seguir viviendo en este mundo, en esta pequeña felicidad elemental de calentar su habitación por medio de una estufa, etcétera, etcétera. Habla de la humildad de este personaje para percibir su propio mundo y el mundo, ¿no? Y creo que ahí radica siempre el valor y la honestidad de un verdadero artista, ¿sí? Que no por no tener los lujos o las grandes mansiones deja de ser artista.
Porque si tú te fijas, cuando alguien se corrompe, ya que está en el medio, que ha ganado, etcétera, etcétera, si no le cumples con una de sus exigencias, digo, incluso dice, pues yo no compongo, no canto, no esto, no lo otro, ¿no? Pues fíjate, Jorge, voy a contarte pequeñas anécdotas, porque yo en Valladolid, comunidad, en la ciudad que es capital de la comunidad de Castilla y León, aquí en España, yo tuve un proyecto durante un año entero de una sala de fiestas de 300 personas que podía dar cabida hasta 500. Uh-huh. Y fíjate que hasta los artistas que no son grandes, o sea, nosotros invitábamos a gente que hacía covers de los Rolling y de ACDC y bueno, que gente también de música indie y tal. Había gente que sin tener ni siquiera un nombre de la música en el contrato nos ponían que tenía que tener un buffet del McDonald's y que tenía que tener todas las Coca-Colas que quisiera y todo esto, y nosotros nos decíamos, pero ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres? Así, claro, eso donde quiera va a existir. También acá, claro, cuando he hecho festivales, digo, hay gente que desconocida totalmente y que se pone en el plan de estrella. Es que una cosa es ser estrella y otra cosa es ser artista. Claro, es que, por ejemplo, Sixto, o sea, cuando llegó a Sudáfrica y le dieron una suite en un hotel, él no fue capaz de dormir en esa cama, con tal de que se quedó en la butaca durmiendo, y le preguntaron al día siguiente ¿por qué no has dormido en la cama? Y dice, no, pues por no molestar al que la tenga que hacer hoy. Así es, imagínate nada más. Eso habla del grado de visión de la honestidad que tiene este hombre, ¿no? Porque claro, hoy voy a desordenar esta cama y la señora se va a tener que molestar, o el señor se va a tener que molestar. Pero sabe sobre todo cama. ¿Por qué? Porque saben lo duro que es el trabajo. Claro. Ahí es donde entra el valor de una gente que por mucho que le rodee, que se rodee de fama, de admiración, de farándula, todavía sigue teniendo la visión objetiva de la humildad del trabajador, de todo esto que empapa el carácter de uno y que lo conforma de tal manera que es la identidad de cada uno, ¿no? Claro, así es. Yo creo que también, independientemente de su quehacer musical y lírico, creo que también esa actitud, más bien ese es el punto de arranque de su arte, ¿no? De cómo se alimenta para poder hablar de lo que habla en sus canciones, ¿no? Creo que cómo se retroalimenta de esas vivencias que la propia humildad le otorga, ¿no? Y de cómo al ser humilde se desenvuelve en contextos complicados de la sociedad, ¿no? Donde hay una letra que es demoledora, es oh hombre del azúcar, por una moneda azul tú me devolverías los colores a mis sueños. Claro. O sea, habla de la tristeza que se vive en la calle y de la evasión justificada que alguna gente busca dentro de las drogas, ¿no? Sí. Digo, yo creo que todas sus canciones, al menos las que yo he conocido hasta ahorita, tienen una dosis de búsqueda, de respuestas hacia sí mismo, ¿no? Sí, de melancolía. Sí. Claro, sí, yo creo, y eso, no sé, creo que en ese punto yo me conecto mucho con todas esas respuestas no dadas, ¿no? De la misma vida y de que la gente no te las da, sino que tú las vas encontrando quién sabe dónde, ¿no? En el transcurso de la vida. Bueno, a ver, haciendo un poco la vista atrás de este podcast, también por situar un poco a la gente, porque hemos hablado de un tal Sixto Rodríguez, que sus padres son de México, que él se ha ido a Detroit y que su música se escucha en Sudáfrica. Entonces la gente estará diciendo, pero qué locura es esto, ¿no? Sí, o sea, ¿y eso qué tiene de especial, no? Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué un cantautor de Detroit de repente se escucha en Sudáfrica, no?
Bueno, pues es de mencionar que este hombre, a pesar de sus grandes letras y composiciones, pues en Estados Unidos como que no cuajó mucho, ¿no? Ya sea por su descendencia hispana o por cualquier tipo de razón, porque no casaba con el momento, pero la relación de Sudáfrica con Sudáfrica es un cuento de hadas, ¿verdad? Claro, y yo creo que es lo mágico de esta historia, ¿no? Que mientras en un montón de partes en Estados Unidos pues no lo tomaron en cuenta, a pesar de que hubo productores que apostaron por él en grande, pues no. Sí. Hay uno que dice que vendió 6 discos, sí. Pero mientras eso pasaba en Estados Unidos, en Sudáfrica era todo un ídolo, o sea, más grande que Elvis Presley, por ejemplo, lo dicen. Sí, ahí, ¿no? en el contexto sociocultural en el cual se introduce la música de Sixto Rodríguez en Sudáfrica, también es de mencionar que estaban en plena apartheid, o sea, claro. Una restricción de la información súper fuerte, a pesar de que los medios en aquella época no están tan desarrollados como hoy en día, no había internet, no había nada de esto, y Sudáfrica para el resto del mundo pues era que poco menos que un paria, ¿no? Sí, controlado por la Commonwealth y bueno, pues sometido a todavía una creencia racista obsoleta, en la cual pues todavía se estaba sumergida la sociedad sudafricana. Entonces, en este caldo de cultivo se introdució un disco de Sixto Rodríguez. Cuenta la historia que una chica se llevó una copia para allá y a través de copias y copias pues terminó siendo uno de los grandes éxitos de la revolución. Le llevó la copia al novio y luego el novio en una fiesta la empezó a poner y ahí todos quisieron la copia, etcétera, que sí. Fue toda una revolución, ¿no? Sí, fue toda una revolución partiendo de algo pequeño, como empiezan las revoluciones, ¿no? De algo pequeño. Claro. Entonces, Sixto Rodríguez, en el contexto, fue capaz de trasladar ideas que para la sociedad sudafricana en aquella época eran prácticamente impensables, dado que los medios de telecomunicación estaban totalmente controlados por el gobierno y todo esto. Entonces, letras como la de I Wonder llegaron a impactar mucho en la sociedad, ¿no? Recuerdo que uno de los integrantes del movimiento Afrikaners mencionaba cómo él estaba en el instituto cuando escuchó por primera vez me pregunto cuántas veces habrás tenido sexo, I Wonder, de la canción. Entonces le impactó tanto, ¿no? Y después música, o sea, canciones también como Establishing Blues, el blues de lo establecido. Sí. Es muy esclarecedor, ¿no? Que alguien les pueda decir a aquella sociedad reprimida el hecho de os podéis levantar, os podéis rebelar contra lo establecido, porque ese es un derecho intrínseco del ser humano. Claro, sí, creo que fue la canción de I Wonder que la que se convirtió en el hito real de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Y sí, bueno, esas preguntas que se hace, como decir cuántas veces he sido engañado, cuántos sueños han sido estropeados, y me pregunto acerca de la soledad que me pertenece. ¿Cuántas cosas te han pasado acerca de tus amigos que no lo son? Entonces eso es, o sea, se lo preguntas a alguien y obviamente que le provocas un shock. Un shock, obviamente, sí, un quiebre, y se empieza a preguntar más, ¿no? Yo creo que en ese sentido la letra de la canción obviamente pues fue el parteaguas para que fue una puerta abierta, ¿no? A un nuevo despertar en la conciencia de la sociedad sudafricana en aquel momento. Claro, así es. Y bueno, yo creo que todos tienen que ver este documental, lo encuentran en YouTube. Sí, solo tienen que visitar el post de Jorge donde
donde tanto hay uno en inglés como en español, donde relatan muy bien un poco la historia de este cantautor y donde se incluye el acceso directo al documental, que de verdad es una delicia. Y para una tarde que usted no tenga nada mucho que hacer y que de verdad tenga un ratito, le tardará 2 horas, porque habrá momentos que usted lo eche para atrás, para volver a ver, porque es de verdad increíble. Es que es una joya el documental, y la música, por cierto, y la personalidad de Sixto. El corto lo pueden encontrar a partir de mi post, que se llama Se Busca Cantante Muerto, Sixto Rodríguez. De ahí lo pueden encontrar, pero igual, pues, si escuchan este podcast, les dejamos el enlace debajo. Sí, para que no tengan tampoco que... Después, si quieren ahondar un poco en el análisis que hace Jorge, que la verdad que está muy bien. Es muy cortito y resume todo un poco lo que viene siendo la interactuación dentro de la música de este cantautor, ¿no? Claro. Bien, Oti, pues creo que... sí. Me estaba acordando de escenas de la película, ¿no? Por ejemplo, cuando estos amigos empiezan a buscarlo, porque tienen que saber... No les contamos esa parte, pero es que claro, nosotros podríamos explayarnos hablando de todo lo que fue el reencuentro y todo esto, pero mejor les dejamos ahí con la pequeña intriga, ¿no? Para que vean el documental, porque es que de verdad que es un tiempo que ustedes van a reír, van a querer llorar, se les van a poner los pelos de punta, se van a tener un nudo en la garganta, y al final del documental se van a dar cuenta de que por cosas como esta la vida, el mundo y el ser humano es grande. Así es, sí, así es, Oti. Pues yo creo que por hoy ya hablamos demasiado. Sí. Para no aburrirnos, bueno. ¿No? Para no aburrirnos. Estuvo bien. Sí, recuerden que estaremos vigilantes de los comentarios para sus sugerencias sobre el podcast. Y bueno, pues seguiremos trabajando en la siguiente edición, donde trataremos un poco, yo creo, el tema de Steemit y sobre todo cómo introducirse en la plataforma, las primeras impresiones que tiene uno, y sobre todo un debate mucho más abierto y lejos de querer analizar Steemit, sino las vivencias, ¿no? El cómo vivimos esta plataforma. Claro. Y cómo queremos desarrollarnos dentro de ella. Sí, así es. Pues yo creo que, fíjate, Oti, para hacer nuestro primer programa juntos, estamos bastante acoplados y... Sí, yo creo también. No, es que nos pasaríamos horas platicando tú y yo, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Pero bueno, creo que ya ahora sí llegó la hora de despedirnos, también para darle un poco a la imaginación a los escuchas, y que vayan a buscar el podcast, ¿cómo ves? ¿Tienes algunas palabras como punto final, Oti? Pues no, sinceramente yo creo que ya hemos dicho bastante y nada, pues sinceramente muy, muy alegre y muy contento de estar aquí en la esquina del mundo, que parece que llevamos haciendo esto tú y yo toda la vida. Sí. Parece que llevamos como 100 programas ya. Claro. Así que bueno, pues nada, es una delicia, la verdad. Bueno, pues estuvieron con Oti Trader, búsquenlo por favor en su blog, @OtiTrader, Andreas Oti de España y Jorge Estrada en mi blog. Pueden ir a visitarnos las veces que quieran y votar por nosotros las veces que quieran también, y los esperamos en la próxima esquina del mundo. Muchas gracias, hasta la próxima. Un saludo. Bye. Esta es La Esquina del Mundo, el podcast para la comunidad de habla hispana.